compartiendo acerca de las consecuencias que genera la palabra de Dios en la vida y en el corazón y en el espíritu de los discípulos de Dios. Y una de las consecuencias inocultables que produce la palabra de Dios en nuestra vida es que nos define. Descubrimos quiénes somos para Dios, descubrimos lo que Dios piensa de nosotros. Y al revelarse esto en nosotros, es decir, al quitarse del oculto el velo para entender y comprender lo que Dios piensa acerca de nosotros, es que eso nos transforma para siempre. Entender quiénes somos, que para Dios somos hijos y ya no más esclavos del pecado, es la revolución más grande que un ser humano puede vivir. Dice la palabra de Dios en Juan 1:11, la palabra vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Se trata de creer en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho, en lo que yo soy. Y creer que si Dios dijo que yo soy un hijo de Dios, pues toda la abundancia y la plenitud del reino está a disposición de los que abrazamos esta verdad. Ser hijo de Dios es comprender el potencial que tenemos. Es comprender el potencial que Dios ve en nosotros. Los hijos de Dios reflejamos la misma esencia del Padre. Reflejamos su amor y también reflejamos el carácter de Dios. El carácter santo de Dios. El carácter de Dios en nosotros, reflejado en este día. Nuestro carácter, al llegar a la cruz y al llegar a la presencia de Dios, es transformado, es quebrantado, al dejarnos también abrazar justamente por su amor. Es por eso que una de las consecuencias que produce en nosotros el acercarnos a los pies de Cristo, acercarnos con toda intención, con toda disposición y fe a la palabra de Dios, es que nuestro carácter es moldeado a la imagen de Jesús. Nuestro carácter es transformado a la imagen de Jesús. Hablar del carácter de una persona es preguntarnos qué clase de persona queremos ser. Es preguntarnos de continuo en nuestra vida lo que determinará lo que la gente asocie con tu nombre. Aún por sobre tu potencial o lo que puedes alcanzar en la vida, tu carácter determinará tu legado, determinará la herencia que vos puedas vivir. Y no me estoy refiriendo a la herencia material. El texto del diccionario, uno de los que encontré que me gustó más, dice que el carácter es la voluntad de hacer lo que se debe, aún incluso cuando sea difícil. Vuelvo a leerte la definición de carácter. Es la voluntad de hacer lo que se debe incluso cuando sea difícil. Me gusta esta definición porque te decía que deja en evidencia que lo que hacemos es fruto de lo que somos. La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y es el Espíritu que trabaja en nuestro interior para que de nuestro exterior se vean los frutos de lo que hay dentro nuestro. Por eso es que los hijos, solamente los hijos somos el reflejo del carácter de Dios, de lo que somos por dentro. Nuestras decisiones de hoy afectan nuestro destino. Papá, déjame recordarte que las horas que estés invirtiendo en tus hijos determinarán mucho de su destino. El amor con que los trates, los abrazos que le estés dando, las veces que estés jugando las cartas en la mesa de tu casa, los abrazos que les des, los estímulos que les des. Y aún cuando aprendas a soltar para que tu hijo también avance y no dependa emocionalmente de tu vida, ese equilibrio poderoso que solamente el Señor nos da, que es aprender a ser padres conforme al corazón de Dios, también estaremos afectando el destino de nuestros hijos. Abuelos, los abuelos de hoy, ¿cuánto afectan
los abuelos, el corazón de sus nietos, aún también los siervos de Dios, los amigos, que acabamos de pasar este fin de semana hablando de eso, nuestras decisiones que tomemos, lo que hablemos, lo que busquemos, con quienes compartamos tiempo, afectan nuestro destino. Y de esto se trata, de entender que nuestra disposición de tomar decisiones difíciles a veces irá en contra también de nuestras emociones, aún de nuestras intuiciones, aún de nuestra economía y aún de las modas culturales. El ir detrás de un legado profundo, de la herencia que Dios le ha regalado a sus hijos, supone el ponerse por sobre nuestras ganas y aún por sobre lo que ven nuestros ojos, que no siempre vemos los frutos al día, sino que nuestra mirada necesita estar puesta en el galardón final, que es estar con Cristo. Dice, el hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca lo malo del mal tesoro de su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia de tu corazón habla nuestra boca, mi boca, de la abundancia del corazón. Es decir que si Jesús es día tras día nuestro máximo tesoro, estaremos reflejando con nuestra vida la belleza de Jesús. Y esto es precioso, entender que nuestro carácter es aquel que puede reflejar la belleza, la ternura, la gloria, la imagen de Cristo en nosotros. Son las características bellas de Jesús. Estaremos reflejando, vuelvo a decírtelo, la belleza de Jesús. Cada vez que ves actitudes que honran al Padre, cada vez que ves milagros caminando la ciudad, como el video que acabamos de escuchar. Yo lo conocía al muchacho que dio su testimonio. Él me traía el diario a mi casa. Vivía al lado de mi casa cuando yo era chico. Y verlo hoy aquí entre nosotros, hablando como está hablando, que Cristo transformó su vida, eso también es ver la belleza de Jesús en medio nuestro. Por eso es que seremos hijos que entiendan que reflejar el carácter de Dios tendrá mucho que ver con lo que nuestra vida interior genere en el prójimo. Y ya no te estoy hablando de cómo te ven los demás, o cuál es tu imagen delante de los demás, o cuántas selfies te estás sacando por semana. Eso correlo. Yo te estoy hablando ahora de entender que reflejar el carácter de Dios también incluye el comprender que nuestra vida afecta y mucho a nuestro prójimo. Nuestra vida contagia, nuestra vida afecta y nuestra vida imparte cosas y más que cosas, imparte vida a los demás. Por eso me gustaba preguntarte, ¿estás detenidamente pensando en lo que estás reflejando? ¿Te tomas tiempo en tu semana, en tu oración, para pensar qué es lo que tu vida contagia en los demás? Cuando se acerca gente alrededor tuyo, cuando te subís a un remis, ¿estás pensando qué dejarás en el ambiente de ese auto? ¿Qué aroma espiritual dejarás a la hora de dialogar con personas? Los adultos que están aquí, ¿piensan de continuo cuando se aproximan a una generación más joven, cuando hablan, si dejan pesar o si dejan esperanza contra esperanza? Los más jóvenes que se acercan a los adultos, ¿están pensando, orando y meditando, anhelando ser el carácter de Cristo en nosotros para contagiar e impartir la esperanza que viene de lo alto? Hay cosas bellas en la palabra de Dios que nos ayudan a entender que cuando te acercas a la palabra, tu carácter es transformado. No saldrás igual jamás. Norberto el domingo pasado hablaba de los riesgos que supone acercarte a la palabra. Pues este es uno de ellos. La palabra carácter viene del latín carácter, con K, 2 veces con K y H intermedia, que es el hierro candente con el que marcaban a los animales para distinguirlos. Es el tss, es ese hierro, ese material con el cual marcaban para distinguir a los animales. ¿Y por qué te traigo esto? Porque es decir, que formar nuestro carácter a la imagen de Jesús es también
lo que nos distingue en este mundo. Lo que te distingue en este mundo es el carácter que Dios va a ir transformando para que Cristo sea reflejado en tu vida. Y si en algo Jesús fue distinto, si en algo Jesús expresó y contagió e impartió el carácter del Padre, fue justamente en vivir en un carácter fuerte, reverente, humilde y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No hubo nada que lo apartara a Jesús de hacer la voluntad del Padre. Eso es tener un carácter sólido. A horas de ser llevado a la cruz, les anticipó a sus discípulos que lo iban a traicionar. Y oró, clamó, diciendo: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Pero mi carácter seguirá ahora poniéndose a prueba y no voy a mirar atrás. No me voy a victimizar. Voy a expresar lo que más te agrada, que es la obediencia. Jesús impartía la esencia del Padre. Un carácter sólido se desarrolla en el temor a Dios. Decir, bueno, ¿cómo puedo empezar a distinguir si mi carácter está hoy siendo formado y desarrollado a la luz de la palabra de Dios? Pues necesitamos preguntarnos y volver al principio. Si acaso nuestro temor a Dios, y no es miedo, sino es el temor a Dios, está siendo cuidado y honrado en tu vida. El temor a Dios es amar por sobre todas las cosas lo que Dios ama. Es llamar santo a lo que Dios llama santo. Es leer su palabra y entender que la Biblia nos habla literalmente temas que nosotros, cuando perdemos el temor de Dios, pasamos por alto. Como que tamizamos ciertas verdades, como que obedecemos a medias circunstancias y situaciones, porque no estamos siendo dispuestos a pagar los costos que supone enfrentar la verdad, para que la verdad nos haga libres. Y leer la palabra con un corazón dispuesto e intencionado, con toda intención, para que el Espíritu haga su obra en nuestro carácter y nuestra vida, es estar dispuestos a obedecer, a pesar, como te decía, de que sea difícil. A pesar, incluso, cuando las decisiones en la vida nos enfrentan a situaciones nunca buscadas. Ahí también es cuando nuestro carácter es probado. Por eso es que honro a cada uno de los que está dispuesto a vivir esto, porque el cielo se agrada en los hijos que están buscando agradar a Dios en todo tiempo y lugar con su corazón y su obediencia. Para esto necesitamos desarrollar un carácter humilde, porque solo un espíritu humilde estará dispuesto a reconocer autoridad. Los arrogantes atentan contra la palabra de Dios. Un corazón orgulloso, un corazón que está explicando situaciones, atenta contra la autoridad de Dios. Y el temor y el orgullo se chocan entre sí. La arrogancia es enemiga del temor de Dios y nos hace vivir engañados, creer que estamos en lugares donde realmente el cielo no nos ve. Por eso es que establecer la palabra de Dios como tu fuente de autoridad, establecer a la palabra de Dios como la voz revelada del cielo. Dice que el Verbo se hizo carne y Jesús vino al mundo a poner en hechos la palabra de Dios, a darle contenido, a darle vida, a darle acción. Le vino a poner de todo lo que el Padre estaba dictando, para que nosotros podamos también poner en ejemplos lo que la palabra de Dios nos llama a entender y vivir. Que todo aquel que establece la palabra de Dios como su autoridad va a estar dispuesto a rendirse a sus propias opiniones, a sus propios pensamientos, a sus propias consideraciones, para obedecer incondicionalmente a Dios. La obediencia es una palabra que esta cultura la borró de su diccionario.
la borró de su diccionario. Es una palabra que atenta justamente contra la independencia de un esclavo que quiere vivir sin autoridad, que quiere vivir lejos de lo que supone ser hijos de Dios. Por eso es que quien tenga problemas con la autoridad, déjame también decirte que tendrá problemas para desarrollar un carácter fuerte y aprobado. Quien tenga problemas para relacionarse con la autoridad, tendrá serios problemas para desarrollar un carácter fuerte y aprobado. Quien tenga problemas para entender cómo trabaja la autoridad. La autoridad es la palabra primeramente. Y después todo lo que te viene a tu mente. Bueno, pero autoridades, sí, todas las autoridades dispuestas por Dios. Quien tenga problemas para relacionarse y trabajar con la autoridad, tendrá serios problemas para desarrollar un carácter fuerte y aprobado. Dice el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Hermano, si vos te aproximás a la palabra de Dios a leer la Biblia como el diario, o si estás apartándote de la palabra de Dios para leerla cada tanto, pues quiero hacerte entender este texto, que tu temor por lo que Dios dice en tu vida comienza a debilitarse. Ya no es tan importante lo que Dios piensa de vos, porque la cultura te va a empezar a vender cosas quizá para este mundo más importante, atormentarte, acechándote con dudas. Yo atiendo jóvenes en la semana que sus padres, que se criaron en la casa de Dios, están tan enojados con Dios, pero con una metralleta de dudas a sus propios hijos. Lo invitan, es una invitación concreta a abrirle las puertas del mal, para decirle entre esto no, dale para acá, dale con todo. Por el rechazo que supone haberse frustrado con dolores de la vida y no haber entendido que su carácter fue un carácter débil a la hora de entender cómo Dios actúa, la soberanía de Dios en nuestra vida, cómo nuestros derechos caen a la luz de la palabra de Dios. Por eso es que déjame reiterarte que la cultura que vos y yo caminamos, las horas que pasamos fuera de este lugar, es una cultura que genera personas de carácter débil y una imagen fuerte. Familias que vemos en todas las puertas de los colegios de Quilmes Centro, hacer cola para buscar a sus hijos. Familias de padres débiles generando hijos de carácter débiles, siendo amigos de sus hijos para que el niño no se enoje, siendo condescendientes con sus propios hijos porque los han abandonado. Y como los han abandonado, necesitan sumar puntos con cosas, creyendo que un hijo lo van a llenar de cosas materiales, cuando hace falta un carácter sólido que abrace, un carácter sólido que no es el robusto, el hombre que se las sabe todas, sino que también es aquel hombre que llora, esa mujer de Dios, que también es valiente para enfrentar y entender que nuestros hijos se relacionan con una cultura débil. Y vos y yo, a la luz de la palabra de Dios, necesitamos responder. ¿Qué hacer? ¿Y cómo avanzar? Porque nosotros soñamos con poder alcanzar esta cultura. Y para alcanzar esta cultura necesitamos ser una iglesia y un cuerpo en Cristo de carácter sólido a la imagen de Jesús, para enfrentar las respuestas que vienen del otro lado. Cultura que genera personas irrelevantes, arrogantes, autónomas y desobedientes. Personas que rechazan vivir bajo autoridad, con un nivel bajo para resistir las luchas de la vida, es decir, las acechanzas del mal. A esa cultura es la que nosotros predicamos y aún la que necesitamos que no se infiltre entre nosotros, porque cuántos hijos de Dios, como te explicaba recién, pasan los años y los ves perdidos. Cuántos pródigos hay hoy en el mundo, lejos, habiendo estado años en la casa de Dios. Hijos de carácter débil,
de carácter débiles, que no lo juzgo, sino que oramos, que clamamos para que el amor de Dios los vuelva a abrazar, que los vuelva a alcanzar. Por eso es que, déjame preguntarte, ¿por qué crees que a la primer tormenta una persona cae cuando su carácter es débil? Y déjame dártelo con toda una definición concreta, que me ha hecho muy, muy bien en mi vida a la luz de esta palabra, porque no vas a creer que esto no habla de mí también, ¿eh? Una persona que ante la primer tormenta cae, lo hace porque en lugar de arrepentirse de sus pecados, los explica. Explica el pecado. Y hermano, tené cuidado con explicar tu pecado. Encontrate y empezá a filtrar más las veces que te encontrás explicándole a otros tu pecado. Tamizando y explicando, bueno, en realidad lo que pasa que, y bueno, en el fondo no hay deseos de arrepentirse. En el fondo estás rechazando ser un hombre y una mujer de carácter fuerte. Te estás haciendo más débil las veces que estás explicando tu pecado. Estás llamando más o menos a lo que Dios llama pecado. Y si tu carácter vos querés ser con un carácter a la imagen de Cristo, tenés que llamar pecado lo que Dios llama pecado. Y morir ahí y decir amén. Porque Dios llama santo a los santos. Y vos tenemos que llamar santo a los santos y vivir en esa verdad. Y avanzar en esa verdad. Y no mirar atrás, porque el Evangelio es un mensaje de avance. ¿Cuántos dicen amén? Abuelos que están aquí, el Evangelio es un mensaje de avance. ¿Cuántos abuelos dicen amén? Pero claro que sí. Si vos vinieras los sábados al encuentro con nuestros plateados, pucha que el Evangelio es un mensaje de avance. Gloria a Dios. Esta semana tuve a la abuela Lidia en cama hace unos tiempos con un broncoespasmo profundo. Y me fui a despedir de la abuela. No vas a creer que voy a ser tan egoísta de retener a mi abuela. Pero viejo, abuela, vengo a orar por vos. Empecé a orar, no me dejó terminar. Y empezó a orar por mí. Y empezó a orar por la palabra que iba a compartir. Y empezó a orar por lo que iba a venir. Y empezó a orar por lo que seguía. Y ¿sabés qué? Me fui temblando. Me fui temblando. Diciendo, Señor, qué débil soy. Qué débil soy. Y cuánto imparte, cuánto afecta en mi vida para bien un carácter sólido a la imagen de Cristo. Cuánto contagia esperanza, cuánto gozo hay, cuántas ganas de conocerte más, cuántas ganas de intimar más con vos tengo cuando me toco contacto con gente, con personas que irradian, que expresan el carácter de Jesús, porque solamente los hijos tienen ese privilegio. Los hijos de Dios pueden afectar en el otro esperanza contra esperanza. Por eso es que explicar el pecado es lo más burdo y lo más erróneo y lo más triste que puedes estar haciendo en tu vida. Por eso te llamo y te exhorto con mucho amor, en el nombre de Jesús, empezar a revisar, porque te vas a sorprender de las veces que estás merodeando, explicando cosas que no tienen más que, Padre, te pido perdón. Arranco de vuelta, te doy mi derecho, le pifié. Punto final. Soy hijo, no hay más condenación y avanzo en libertad y mi carácter crece porque crece a los pies de Jesús nuestro carácter. Quien caiga en la trampa de explicar el pecado jamás podrá forjar un carácter a la imagen de Jesús. Y esto es así de una. No tendrá las herramientas necesarias para alcanzar la plenitud, ya que no habrá dado lugar al Espíritu Santo a que opere con profundidad. Explicar el pecado es decir al Espíritu Santo, hasta aquí. Explicar el pecado es decir al Espíritu Santo, no tenés parte conmigo. Y el Espíritu Santo te viene y te dice, tengo que lavarte tus pies. Jesús se lo dijo a Pedro, no, si no te lavo tus pies, no tendrás parte conmigo. Y gloria a Dios, cuando vos y yo caemos a los pies de Jesús, a decir, Señor, amén, amén. Quiero terminar, me quedan unos minutos, leyendo juntos una palabra preciosa, donde el apóstol Pablo le enseña y le da 4 consejos a Timoteo acerca de lo que se trata de forjar un carácter a la imagen de Jesús. Esto está en 2 Timoteo, capítulo 4, del 1 al 5. Es el apóstol Pablo que le va a enseñar y recordar a su discípulo amado cómo hacer frente a una cultura que explica su pecado.
cómo predicar el evangelio y ser un hijo de Dios en una cultura que explica su pecado, Por lo tanto, una cultura débil. Y así dice: te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos, y apartarán de la verdad sus oídos, y se volverán a las fábulas. Versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hasta aquí. Qué buen texto final. El versículo 5 es precioso. Fíjate, es Pablo hablándole a su discípulo para que enfrente la cultura débil. No pueden soportar la verdad. No pueden soportar la verdad. Y Jesús, cuando oraba, le decía al Padre: Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que tu palabra los transforme, porque tu palabra es la verdad. Y nosotros vivimos en una cultura que no puede soportar la verdad. Y rehúsan escucharla. Rehúsan escuchar la verdad. Nos inventamos atajos, salidas, para lograr evadir la verdad. Dice que tendrán comezón de oír. ¿Qué significa eso? Taponan sus oídos hacia la verdad y los abren para oír lo que quieren oír. No es que están sordos. No es que somos gente de una cultura sorda, sino que tapamos los oídos a la verdad y abrimos los oídos a lo que a lo que la persona quiere oír. Eligen primero lo que quieren oír y luego eligen al maestro. Primero dice: bueno, a ver, voy a buscar qué quiero oír y después buscaré a aquellos que me digan lo que yo quiero oír. Por eso es que la gran pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no?, es: ¿cómo debe reaccionar un hijo de Dios, Timoteo en este caso, ante esta situación? ¿Cómo reaccionar? Y la lógica dice que debería aflojar, la lógica dice que debería renunciar, la lógica dice que debería quedarse en su casa derrotado, la lógica dice que debería encerrarse en la iglesia entre los hermanos en Cristo. La lógica dice que mejor callemos, mejor seamos prudentes, la gente no quiere escuchar la verdad, guardemos silencio y tantas otras cosas. Pero Pablo llega a la conclusión opuesta. Pablo, un hombre conforme al corazón de Dios, Pablo, un hombre con un carácter sólido y aprobado por sus propios vidas, sus propios hechos, le dice lo contrario. Pero tú, en el versículo 5, pero vos que tenés un carácter distinto, vos que has sido sellado con el Espíritu Santo, vos que caminás este mundo y que tenés una marca distinta en tu ser, avance, vos que te distinguís y tenés la voluntad de hacer las cosas a pesar de que sea difícil, debes afectar, debes impartir, debes reflejar en los demás lo que tienes dentro. Por eso es que lo primero que quiero resaltar es que el apóstol le dijo a Pablo: sé sobrio. Sé sobrio. Ese es el primer tip de esta mañana que te regalo para el que está apuntando. Sé sobrio en todo. Ya que las personas son inestables en mente y conducta, sé sobrio en todo. Es decir, hermano, mantenete libre de toda intoxicación mental y espiritual. No dejes que se intoxique tu vida con los mensajes de este mundo. Pongamos la mirada en Cristo, en la palabra de Dios. Mantengámonos firmes, mantengámonos constantes, seamos coherentes, seamos leales. Hermano, desarrollemos una vida agradecida en todo.
para poder estar coherentes aún psicológicamente ante las acechanzas del mal. Vivamos un día a la vez, vivamos en comunidad, vivamos en sujeción, soportándonos y estimándonos al otro como superior a nosotros mismos. Seamos personas alegres, vivamos para el servicio de los demás, afectando e impartiendo la gloria de Dios en todo tiempo y lugar. No seas una persona de doble ánimo, sé la misma, íntegra, aquí y también cuando nadie te ve, en casa, con tus hijos, con tu esposa y aún con tu jefe. Aún también cargando nafta en la estación de servicio. Seamos sobrios en todo. Segunda consejo que le da Pablo a Timoteo es que soporta las aflicciones. Soporta las aflicciones. Aunque la gente no quiera oír las enseñanzas, Pablo le dice a Timoteo, persistí en enseñar la palabra de Dios. Persistí en enseñar y así estar preparado para sufrir aflicciones. Vivir en los negocios del Padre es entender que predicar la palabra de Dios lleva consigo lucha. Lucha. Esta semana yo te conté, estamos en Alfa, avanzando, ya estamos por la 5ª semana. Y viene un joven, estaba muy triste porque había invitado a una persona, había venido dos miércoles, el siguiente no vino. Y estaba medio bajón, obvio que te bajonea llevar a una persona a Cristo y ver que la persona va decidiendo no acercarse a la verdad, porque también tiene comezón de oír y luchas. Lo cierto es que esa semana le había pasado de todo. Internaron a la abuela, se quemó el dedo, se quedó visca, te estoy inventando, pero era toda. Le pasaron todas. ¿Y sabes lo que le dijo? Mira, desde que vine a Alfa, mi vida empezó así. Yo me iba a acercar a Dios, fui a buscar ayuda y me acerco a Dios y la verdad que esto es un patet, no vuelvo más. Y vos decís, pucha, ¿qué está pasando? Pero claro, hermano, ¿vos te pensás que es tan fácil que el enemigo suelte una vida? Eso, Jesús lo dijo que esto se gana con ayuno y oración. Un carácter sólido no le escapa al ayuno y a la oración. Un carácter débil es haragán. Un carácter débil no puede sostenerse en la oración y la intercesión. Por eso es que te invito a que juntos nos codiemos para clamar e interceder por las personas que están atadas en el reino de las tinieblas. Porque Jesús vino a deshacer las obras del mal. Amén. Y su pueblo se pone de acuerdo y avanza. Y lejos de no, bueno, ¿qué le dije? ¿Qué le dije? Y bueno, ya está, no importa, atendamos los que vengan. Pero el carácter de un hijo de Dios expresa esperanza contra esperanza. Tranquilo, Dios está hablando también con vos. Tu carácter está siendo formado. Ponete a orar por esa vida, tenle paciencia, no la apures y tantas otras cosas más preciosas. Soporta aflicciones. Termino. 3. Haz obra, hacé la obra de evangelista, le dice aquí. No solamente predicar y tener los dones de evangelista, sino que ya que las personas están en total ignorancia acerca del evangelio, están lejos, están con su mente y su psicología dañada, están tan lejos, debes hacer la obra de evangelista. Hermano, que los árboles, que las piedras no hablen en nuestro lugar. Hagamos la obra del evangelio y transformemos nuestros hogares, nuestros grupos de crecimiento, la casa de Dios, en lugares para gente sin iglesia. Transformemos nuestra mirada todo el tiempo en oración. Padre, ¿a qué voy a la iglesia? ¿Voy a recibir o voy a bendecir? ¿A qué voy al grupo de crecimiento? ¿Voy a ver qué me van a predicar o voy a ir a bendecir a otros? Padre, ¿para qué me subo al colectivo? ¿Para que me lleve el lugar o mientras que me vas a llevar un lugar, quizás pueda orar por una persona que está con un rostro así? Gloria a Dios. Es un cambio en el corazón del Hijo de Dios hacer la obra del Evangelio. Y por último, dice, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Aunque las personas te abandonen a favor de otros y van detrás de lo que quieran oír, vos, Timoteo, cumplí tu ministerio, no abandones. ¿Sabes? Hay algo doloroso. Cuando una oveja te abandona porque va a escuchar otro mensaje y ese mensaje es el que quería escuchar
Y vos sabés que necesitaba escuchar otra cosa porque estabas trabajando. Y cuando estabas por llegar a decir, qué bueno, va, te dice, no, che, ahora encontré a otro, mi primo, que me dijo otra cosa y está en la Biblia y voy por eso. Y vos decís, dos, o te enojás, o tirás la chancleta, o decís, Señor, voy a orar por esa vida, porque está escapando a ser un hombre y una mujer de carácter fuerte. No porque esté conmigo, sino porque supone ser de carácter fuerte, buscarte, caer a tus pies y decir, yo voy con vos. Quiero madurar. Yo quiero madurar a los pies de Jesús. Y esto se desarrolla en intimidad con Dios. Por eso es que el texto de este mes, de esta semana, es mira que te esfuerces, que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, dice el Señor, tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Amén. Hermano, que tu carácter sea un carácter a la imagen de Jesús y que puedas levantarte esta mañana diciendo, Padre, voy a avanzar. El Evangelio es un mensaje de avance. Quiero exponerme a tu presencia para ser una mujer valiente, un hombre valiente, a hacerme cargo de mi vida, de lo que supone ser un hijo de Dios. Amén.